Amén, qué bueno. Después de esas palabras de animación, pienso que ya no necesitan. Vamos a adorar al Señor. Se vale aplaudir, se vale levantar las manos, y hemos venido para alabar al Señor. Eres rey de mi corazón, dueño de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré, y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad. Vamos a decirle. Digo sí a tu palpitar. Nos rendimos al Señor. Sí a tu dirección. Digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar. Digo sí a tu dirección. Digo sí al oír tu voz. Sí, Señor. Mi confianza está puesta en ti. En cada paso tú estás allí. Autor y consumador de mi fe es para mí. Solo en ti puedo descansar. Nada me robará la paz. Mi mirada está fija en ti y no se desviará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar. Digo sí a tu dirección. Yo digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar. Digo sí a tu dirección. Digo sí al oír tu voz. Sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu Palpitar. digo sí A tu dirección. digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar. Digo sí a tu dirección. Digo sí al oír tu voz. Sí, Señor. Yo digo sí. Found love beyond all reason. You gave your life, your all for me, and you call me yours forever. Caught in the mercy.
So I'm gonna give my praise to you, Jesus. Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, all my praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all my praise goes out to you. Sing it again. I found love beyond all reason. You gave your life, your all for me, and you call me yours forever. Caught in the mercy fallout, found hope, found life, found all I need. 'Cause you're all I need. The time has come to stand for all we believe in. So for one, I'm gonna give my praise to you. The time has come. Sing it again. The time has come to stand for all we believe. We take a stand. So for one, I'm gonna give my praise to you, Jesus. Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, all my praise goes out to you, Jesus. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all my praise goes out to you. All we are is yours. All we're living for is all you are. We recognize it. It's all that you are. We sing it together. All we are is yours. It's all we're living for. It's all you are. It's all that you are. Sing it again. All we are is yours. All we're living for is all you are. Is all that you are. The time has come to stand for all we believe in. So for one, I can't hear you guys. Come on, let's sing it together. The time has come. So for one, I'm gonna give my praise to you, Jesus. Today, it's all or nothing, and all the way, the praise goes out to you. Yeah, all my praise goes out to you. Yeah. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all my praise goes out to you. Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, all my praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, all my praise goes out to you. Today, it's all or nothing. All the way, the praise goes out to you. Yeah, all my praise goes out to you. We lift our praise to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. And all my praise goes out to you. In everything I do, and all my praise goes out to you. In everything I do,
and all my praise goes out to you. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, 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 oh. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Sigo en tu mesa, me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan, lo declaramos. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Gracias, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Oh, sí, Señor, tú nos recibes, tu gracia es suficiente para mí. Lo declaramos. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor
para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Aunque pase por el valle, no te adoramos. Oh, te adoramos, Señor. Ya no temo, Yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable, su bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti. Podemos arrepentirnos, Señor. Y sabemos que tú no nos rechazas, Señor. Que tú nos recibes con esos brazos abiertos, Señor. Que en ti podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señor, en esta semana a poder vivir de esa manera. A no enfocarnos en esas cosas que no tenemos o que nuestras circunstancias no están en las más ideales, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Señor. A mirar la grandeza, las cosas grandes que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Tu gracia es más que suficiente. Y tú, Señor, te manifiestas, te glorificas en esas áreas, en esas debilidades de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esta mente de abundancia, Señor. Que tú nos has dado vida y que tú nos las has dado en abundancia, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos a tus hijos, Señor. Que tú puedas seguir hablando en esta mañana a nuestras vidas, Señor. Habla, Señor, a cada corazón lo que necesitan escuchar de ti, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios?
pasar el hermano o la hermana para orar por las ofrendas. Siento. Lo siento. Lo siento. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno God is good, brothers and sisters. las letras de ese canto, en tu mesa me diste un lugar. In your table you gave me a place. Yo creo que algunos lo cantaron, pero no valoraban lo que estaban diciendo. Maybe some of you didn't really value what you were En tu singing. mesa me diste un lugar. In your table you gave me a place. Leí la parte final de un libro y el escritor decía que al llegar al cielo, I was reading the ending of a book, and the author was saying that when we get to heaven, le iba a preguntar a Dios, ¿por qué te fijaste en mí? he was going to ask God, why did you lay your eyes upon me? ¿Por qué moriste en una cruz por mí? Why did you die on a cross for me? Y se me hace interesante eso, And I think that's an interesting question, porque el hecho que Dios nos considere sus hijos, because the fact that God is considering us as his own children, eso es maravilloso. that's like just beautiful. Así que mire el que esté a su lado y esa persona que está a su lado So I want you to look at your neighbor, and that person that's next to you es un hijo de Dios. is a son or a Es daughter una hija de Dios. of God. Y eso es glorioso. And that's something that's Eso es glorious. glorioso. Así que Joe, con todo. Lucas capítulo 15. So we're going to be in the book of Luke chapter 15. Hoy sí vamos a leer. Today we're going to get our read on. Hoy sí, hoy no vamos a leer 2, 3, no We're vamos a not leer going to read todo like el capítulo. a few verses, but the entire chapter. Así que no se enoje conmigo. So don't get angry at me. Además que es Dios hablándonos. Plus, it's God Vamos a just leer speaking to o us, vamos a right? escuchar a través de esto la palabra de Dios, así que no creo que usted se moleste. Yeah, we're going to be listening to God's word through this, so I don't think it should be a bad thing. Dice ahí reparador de paredes. Dice así el capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos, vecinos, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Sí. Yo creo que lo vamos a dejar así sin leerlo en inglés. Espero que las personas que lo escuchen o vean hayan considerado esta lectura y lo lean despacito. I hope you guys were following along and you guys can read carefully. So Luke 15, the entire chapter.
Tenemos tres parábolas So we have these three parables que, que hablan de un solo tema o hablan de lo mismo. It's talking basically these three parables about the same thing. Tres parábolas. Three parables. La oveja perdida, The lost sheep, la moneda perdida the lost coin, y el hijo pródigo. and the prodigal son. Ahora bien, ¿de dónde nacen estas tres parábolas? ¿O So por qué nacen? Why were these parables even born? Si usted es curioso, porque eso es lo importante cuando usted lea la Biblia. So it's important to be curious when you're reading the scriptures. Leer la Biblia no es como leer un meme, como leer algo en Facebook. It's not like when you're reading something online. Esto usted tiene que Social sentarse media. tranquilo, ¿verdad? You got to really sit there y como dice nuestro pastor, meditar. and you have to meditate. Y analizar cada cosa que dice. And really analyze every word that it says. Y estas parábolas nacen And so these parables were born de la murmuración de los fariseos. of the Pharisees sort of murmuring or gossiping. Nace de estas personas que se consideraban muy buenas. It's from these people who consider themselves very good. Los fariseos eran personas muy religiosas So these Pharisees were very religious people que se consideraban muy buenos that they consider themselves very good y people. veían a otros como pecadores. And so then they would look at others as if the others were the only sinners. Si eres de Guatemala, eres pecador. So if you're a Guatemalan, you're a Si sinner. eres de México, eres If you're a pecador. Mexican, you're a sinner. Los salvadoreños no. Salvadorians, they're not. La hermana no dijo amén. Yo creo que no es salvadoreña. The sister didn't say amen, so Hay que maybe dar she's perdón, none of them. hermana. Los americanos tampoco, dijo el fariseo este. The Pharisees, the Pharisee also said that Americans, yeah, we're not. Pero los We're sinners. fariseos dicen, miren a Jesús, se So- sienta a comer con los pecadores. So the Pharisees are like, look at Jesus. He's sitting down with the sinners and eating with them. Y como dice el filósofo, And ¿verdad? as the philosopher says, Eso no está it's bien. not okay. Y empezaron a murmurar y empezaron a criticar. So they began to gossip, to criticize. Y Jesús tiene que decirles, Jesús no se enoja. But you know what? Jesus is not angry. En esta ocasión Jesús no se enoja, Not on this occasion, at least. sino que Jesús se toma el tiempo You know, para explicarle lo que estaba pasando. So Jesus takes the time to really explain what was happening. Yo no creo que en esta iglesia hayan religiosos, pero I don't think there's any religious people up in here. y usted dígame hermano, me va a decir quiénes son los religiosos. So you're going to ask me, who are the religious people? El pastor, The pastor? pero no el de aquí, no, Not otros, the one from here, right? otros, ¿verdad? Que Others. no le prestan el púlpito a uno. Those that don't lend the pulpit to other El de aquí people. todavía nos los presta. At least the one that we have here, he does. Todavía. He still does. Pero los religiosos son aquellos que siempre andan hablando, valga la redundancia, cosas religiosas y hablan mucho de Dios, hablan mucho de la Biblia, hablan mucho de la iglesia. So the Pharisees are those people who are just religious, that they talk a lot about the church, about the Bible. Y en realidad saben mucho de la Biblia. And in reality, they do. They are very knowledgeable when it Eso no comes to the eso no lo Bible. vamos a negar. We're not going to downplay that. Son de aquellos que cuando el pastor está predicando y se equivoca, ellos lo corrigen. So like if Yeah. pastor would be preaching and he makes a mistake, they would correct him. La verdad, los fariseos eran hasta doctores de la ley. They were doctors of the law. Ayunaban, They fasted. sabían hacer muchas cosas buenas, They knew how to do good works, pero tenían un problema en su corazón. but they had an issue when it came to their hearts. Y esto es lo complicado. So that's the difficult part. Yo no considero que sea malo saber de la Biblia. I don't think it's a bad thing to be knowledgeable when it comes to the Bible. Aquí hay personas que ya casi llegan al nivel de teólogas.
There's some people here who probably reach that level of a theologian, Y eso es muy bueno, and that's saber. really good. El to be el knowledgeable. problema radica en el corazón. The issue eradicates in the heart. Cuando empiezas a tener un espíritu de fariseo. When you have the spirit of a Pharisee. Y ahí sí Jesús tiene problema. So Jesus has a problem with that. Y encontramos estas tres parábolas So we have these three parables que hablan de que algo valioso se pierde. They're talking about how something that's valuable has been lost. Alguien busca esto valioso Someone is searching for that valuable thing, y al final hay celebración. and at the end there's a celebration. Quiero rapidito resumir un poquito de las parábolas. So I want to briefly, summarize each parable. La oveja perdida, usted lo conoce muy bien. So the lost sheep, that parable real well. Como el buen pastor deja 99 y va en busca de la que How se the perdió. good shepherd goes and leaves the 99 and seeks the lost sheep. Y me llama la atención el valor que tiene una oveja. And so it really catches my attention, the value that is placed on that one lost sheep. Al pastor no le importa dejar 99. So the shepherd it doesn't concern him to leave the 99. Pero esa una tiene valor. But that one is very valuable. Luego nos habla de una mujer que pierde un dracma. So we have this other woman that loses a coin. Y usted me dirá, hermano, ¿qué es un dracma? What is this? Algunos creen que el dracma, bueno, era una moneda, por supuesto, ¿verdad? This coin. Otros creen que esta mujer tenía como un collar Some believe that this woman had a necklace que llevaba 10 dracmas. that had 10 coins on it. Y ese collar era muy, muy importante para una mujer. And for a woman in those times, it was very important, Le that daba necklace. mucha dignidad. It would give her so much dignity. Y algunos creen que se le cayó una de esas. And so some believe that one of those had fallen off. Y dice que si no había barrido por días, ese día barrió. And some say that if she hadn't swept for days and days, on that particular day, buscó hasta she encontrarlo. swept. And she swept until she found that coin, Tenía mucho valor which ese was dracma. very, very valuable for her. Pero la tercera tiene algo más curioso. But the third parable has something that's even more interesting. Y aquí es donde me voy a llevar una hora. So here's where I'm going to spend Para que ponga la the alarma. entire hour so that you can, set your timer. Oh, yo, es mentira, yo. Pastor dijo que ya nos va a llevar a comer. Así que aquí acabamos luego. En la tercera parábola yo encuentro algo curioso. In that third parable, I find something that's interesting. La tercera parábola hay tres personas. There are three people, El hijo menor, the younger son, el hijo mayor the older son, y el padre. and the father. Pero lo que me llama la atención, me voy a adelantar un poquito, So what captures my attention, I'm going to es el hecho de que en la parábola de las ovejas, el pastor va a buscar la oveja. So interestingly, in the parable of the lost sheep, the shepherd goes to seek that lost sheep. En la parábola de la moneda, la mujer va y busca la moneda. In the parable of the lost coin, it's the woman seeking that lost coin. Pero en la parábola tercera, But in the third parable, el padre no va a buscar al hijo. the father does not go out to seek his lost son. No lo va a buscar. He does not go out to seek him. Y esto me parece curioso. So I find that interesting. Tres parábolas, una que habla de un animalito, Three parables, one that talks about an animal, uno que habla de una moneda one that talks about a coin, y una que habla de un hijo. and one that talks about a son. Y en la escala de valores, And when we're talking about the hierarchy of values, me parece que la tercera es la más valiosa. I would think that the third one is the most valuable. Pero lo curioso es que el padre no va a buscar al hijo. But what's interesting is that the father does not go out to seek the son. No lo va a buscar. He doesn't go out looking for him. Y para tratar de acomodar lo que queremos hablar esta mañana, tarde, no sé qué ya. Yeah,
Tardes. To sort of make this more cohesive. Es el hecho de que con algunos de estos dos hijos nos vamos a identificar. So the thing here that's at play is that we're probably going to identify with one of these two sons. El hijo menor, So we have the younger son. ¿cuántos son hijos menores aquí? How many of you are the youngest Yo soy uno son de los menores, or ¿verdad? the youngest son or daughter? Casi siempre en la familia el hijo menor le va mal. So it seems like the last son or daughter, things don't go well for them. Se tiene que poner la ropa usada de su hermano They que need ya la to usó. put on the hand-me-downs. Tiene que ir a hacer los mandados porque They gotta go run errands el más grande because the lo oldest, manda. sends them, is Hay un bossy. poquito de desventajas. So there's some disadvantages, right? Pero este hijo menor But this particular younger son, salió bien atrevido. he was very daring. Tomó decisiones sin medir consecuencias. He was taking these decisions without really thinking about the consequences. El miércoles hablábamos por qué la vida es complicada. So we were talking about Wednesday why life is so complicated. Y hablábamos que nuestras decisiones And we were talking about how our decisions, complican nuestra vida. they are the ones that complicate our lives. ¿Por qué decimos que tomó decisiones sin medir consecuencias? So why do we say that he took these decisions without really thinking about the Porque aftermath? a este prójimo le fue mal. Because this person, things went very bad for Le them. fue re mal. No le Things fue turned mal. out really bad Le for this fue person. bien mal. Really bad. Es un hijo que irrespetó a su padre. It's this son who disrespected his father. Porque la herencia se supone que se recibe después de que el padre muere. So it's customary for you to receive that inheritance after the father has passed away. Esa era parte del protocolo. That was sort of part of the protocol. ¿Pido la herencia o me dan la herencia después de que el padre muere? I can ask for that inheritance, or I would more likely be given it to me after my father dies. Pero él la pidió antes. But he decided to ask for it before. Y pregúntese usted ahí, So I want you to ask yourself for a moment, ¿por qué ella no quería estar en la casa? what was happening that he didn't want to be in his home anymore? ¿Alguno de los menores algún día se fue de la casa? Did any of the young people ever leave their houses? Miriam. ¿Ah? Solo Miriam está siendo honesta. So only Miriam is being honest then? Yo me fui de la casa cuando tenía 17 años. So yeah, I left my home when I was 17. Ojalá me esté escuchando algún joven que ande por ahí. I hope there's a young person that's listening. A esa edad se cometen muchas locuras. And to be honest, at that age, you do a lot of daring things, Y yo me fui de la casa. crazy things. And I left my house Y no me di las consecuencias. and I wasn't thinking about the Y consequences. me fue bien mal. And things went really Lo bad for me. admito, me fue re I mal. admit it. Pero ¿por qué este hijo ya no quería estar en su casa? So why is it that this son, he didn't want to be in his house anymore? Es una pregunta que no encontramos respuesta. We don't really find an answer to that question. Pero cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, But when we make the wrong decisions, no nos va a ir mal. things won't go bad. Y de repente vamos a aparecer en el lugar incorrecto. But then you might end up being in the incorrect place Y nos va a ir mal. and things are going downhill. Hay algo, cuando nosotros escuchamos hablar del hijo pródigo o la palabra pródigo, So when we hear this term, the prodigal son or just prodigal, lo asociamos con en vez de decir el hijo pródigo, vamos a decir el hijo malo. so instead of the prodigal son, we should translate it to like the bad son. Vemos a Johnny que no hace caso y So we decimos, see Yoni, he's not, tú eres el hijo following, pródigo, ¿verdad? he's not listening, and so we label him as the prodigal son.
Pero en realidad la palabra pródigo But in reality, this term prodigal, no meramente está hablando de algo malo. it's not necessarily talking about something that's negative. Pródigo también se traduce como generoso, Prodigal is also translated to generous, abundante abundance. o derrochador. Derrochador. ¿Alguien quiere ayudar a traducir esa palabra? Derrochador. Wasteful. Derrochador, que malgasta, ¿verdad? Que, Wasteful. Yeah. gracias. Entonces, este hijo, esta palabra pródigo le quedó y se asocia con derrochador. So, when we hear that word prodigal and it applies to this son, that word wasteful really stands out. It stood with him. Dice que fue a malgastar todo. So it says that he went to squander everything. Todo el esfuerzo de su padre His father's ahorrando effort, trying to save up. lo fue a malgastar en cosas que no le trajeron ningún bien. He just went to go blow it on things that were, didn't have good effect on him. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver conmigo, hermano, eso? And so you might think, well, how does that apply to me? Yo no soy hijo pródigo I'm ni not a hija pródiga. prodigal son or a prodigal daughter. Pero a veces no aprovechamos el lugar donde estamos But sometimes we just don't make use of the place where we are at. y empezamos a tratar de buscar alternativas And so we begin to seek alternatives para tratar de vivir una vida to try to live a life que no es la que Dios quiere que that is vivamos. not the one that God called us for. Y aunque estemos en la iglesia. And even when we are in the church. Porque estar en la iglesia no es garantía de que estás haciendo las cosas Because bien. when you're in the church, it doesn't guarantee that you're necessarily doing things that are good. Podemos venir un domingo y perdernos la oportunidad de adorar a Dios. So, because you can come on a Sunday, sit here, and you missed out on that opportunity to worship God. Y podemos venir y nomás criticar lo que pasó. And then we can also come and just, criticize what occurred. Y no lo digo por usted, And I'm not saying it because of you, but pero podemos irnos diciendo, muchos se tardan, ooh, we could say, oh, these people, they take so long. muchos cantan, They sing too much. la batería hace mucho ruido, The drummer, he's just very noisy. no nos gustan las sillas They don't like the chairs. y nos perdemos la oportunidad And so we miss that opportunity de disfrutar algo bueno. to really enjoy something that's good. Y aunque no somos o no estamos haciendo cosas malas, And even if we're not necessarily doing bad things, pero estamos tomando una actitud como el hijo menor. but we're actually taking on that same attitude of that younger son. Tenía todo en su casa, Because he had everything in his house, pero quiso ir a buscar otras opciones. but he wanted to see what was out there and look for other options. Y quizás usted no esté de acuerdo conmigo, And so maybe you disagree with me, pero cuando no estamos en el lugar correcto, but when we are not in the correct place, las cosas no van a ir bien. things are not usually going to go well for Cuando us. no estamos en el lugar correcto, When we are not in the correct place, las cosas van a ir mal. things will go bad for us. El padre decide darle lo que le So correspondía. here, the father decides to give, the son's portion. En esta cultura, So in this culture, el hijo mayor the eldest, le tocaba una doble porción. he was supposed to get a double portion. Eso quiere decir que a estos dos hijos, So what this means is that for these two sons, según la cultura, no les tocaba 50 y 50. actually, according to the culture, they were not going to be equally have the estates. Sino que el hijo mayor le tocaba la mitad más uno. But the eldest would get a double portion. Así que el hijo menor no se llevó el 50%, So the youngest in reality didn't take 50%. sino que se llevó como un 33%. You could say it was more like a 33%. Pero el padre se lo dio. But the father still gave it to him. El padre no, al menos no nos da opción a pensar que le insistió no te vayas. I mean, we don't see any in here that the father went out of his way to convince his son, don't leave.
Y es por eso que esto agradecemos de Dios para con nosotros. So this is what we are thankful to God for us, Dios no nos tiene a la fuerza. that he doesn't have us here forcefully. Dios deja que tú decidas. Because he allows you to make that decision for yourself. Dios deja que tú tomes lo que tú consideres que es mejor. He allows you to decide what you think is in your best interest. Obviamente cuando tú y yo venimos a la iglesia, Obviously, when you and I come to church, venimos porque aquí venimos a aprender algo, ¿no? so we do come, right, because we want to learn something. Los pastores que predican, porque yo no soy pastor. Pastors that preach, because I'm not a pastor. No, usted sí tiene cara de pastor, ya le vi con el abrazo, le dije, no, ya es pastor, ¿verdad? Pero los predicadores se preparan. So the preachers, they prepare themselves. Yo no sé si es así, pero nuestro pastor, I don't know if it's like this, if it goes like this really, but our pastor, él como nos conoce, because he knows us, él sabe cómo está su iglesia. he knows what's going on in this church. Me imagino que él prepara temas. I'm pretty sure that he, plans ahead these topics Para que vengamos y los prediquemos aquí, pues. so that we can come and we could preach them to you. Y no le venimos a predicar a las sillas. And we don't come to preach to the chairs, right? Ustedes están invitados, ¿no? You Ustedes no. guys are our guests today, so Esto es para los que están aquí. this goes out to the ones that are here. No, tampoco. Ay, Dios mío, ya se me iba a salir algo. No, hermana. Bienvenida, hermana Modesta. Victoria, bienvenida. Augusto. Welcome to Victoria and Ya se me iba a to salir algo, Mode. pero no. Welcome back. Y Yes, not y welcome. con la but influencia que welcome tiene back. la hermana Yes, Modesta, thank esta sí hubiera sido mi última aquí. you. No, ni Dios quiera. Ubíquese. Ay, no, pero gracias Dios que me cerraste la boca. Se me olvidó lo que estaba hablando. El hijo mayor recibe la parte más grande. So we could see here that the eldest is really getting the bigger portion Y of aquí the va- inheritance. Y aquí nos vamos a pasar al hijo mayor. So now we're gonna Nos pasamos a hablar del hijo mayor. we now focus on the eldest son. No olvidemos esto. Si estamos en el lugar incorrecto, So let's si not forget estamos this. inconformes donde Dios nos tiene, If we are in the wrong place or we are unhappy where God has placed us, vas a tener que regresar a donde estabas, you are going to have to return where you were before. pero no te garantizo que regreses bien. But I'm not sure if you're gonna return well. Pero vas a regresar. You will be back. Vas a regresar. You will be able to return. Dios, el anhelo de Dios es que a ti te vaya bien. God's desire is for things to go well for you. Y por eso este padre dijo, ok, tú quieres tu herencia, te la doy. So that's why this father just kind of freely was like, all right, you want your inheritance? Here it goes. Me estás deshonrando You are like bringing dishonor to me porque mis vecinos van a hablar mal de mí como padre. because the neighbors, that means that they're going to speak negatively about me as a father. Van a decir que no te eduqué They're bien. going to say, I didn't raise you up. Wow. Pero está bien, es lo que tú But quieres. it's okay. That's what you want. Y muchas veces queremos buscar opciones And so a lot of times we want to seek these options, y eso ofende a Dios. and this is really offensive to God. Porque es como que le estemos diciendo, Dios, Because, it's almost like if we're saying, God, tú no eres capaz de llenarme. you are not capable of fulfilling me. Y eso es peligroso y ofensivo. And that's dangerous and offensive. Repito, eso es peligroso y ofensivo. And I'm going to repeat myself. It's dangerous and offensive Buscar opciones to go out of your way to seek options, demostrándole a Dios to demonstrate to God que Él no es capaz de hacerlo. that he is not capable of doing it. Y el hijo menor eso fue lo que hizo. So this was like basically what the youngest son did. Yo no soy feliz aquí. I'm not happy here.
quiero ir a probar allá. I want to go and try out what's out there. Y como todo buen padre, And so, as all good le dijo, fathers, he said, la puerta está abierta. the door is open. Pero el hijo mayor se queda en casa. But the eldest son, he stays home. Y el problema del hijo mayor, But the issue with that eldest son, y cuidado, no nos vayamos a And so- identificar también con el mayor. and just watch out with not over-identifying with that eldest son. Porque usted me va a decir, hermano, ese mensaje es para los pecadores. So you might say, well, this message is for the sinners, Para mí, for me, para usted. for you. A la iglesia no vienen santos. It's because, holy people don't come to church. A la iglesia vienen pecadores. Because it's sinners that we come to church. Aquí arriba no habemos santos. There's nobody that's holy up here. Con pantalones, mire, ¿qué santa va a ser? Pero aquí estamos en la iglesia. But we're here. Yes. ¿Por qué? Porque necesitamos de Dios. Because we need God. Y el hijo mayor tenía un problema. But this eldest son had an issue. El hijo mayor empieza a tomar una actitud But that eldest son begins to adopt this attitude. antes de mencionar las actitudes del hijo mayor. But before I mention that, Repito, en la oveja perdida el pastor fue. so I want to highlight this again, that in the lost sheep story, it's the shepherd who seeks the lost sheep. En la moneda perdida la mujer fue a buscarla. In the lost coin, it's the woman who goes out seeking for that lost coin. Pero en el hijo perdido, But in the lost son, el padre no lo fue a buscar. the father does not go out to seek him. Y ya no voy a tener mi historia, malgastó todo, So he perdió todo, was fue wasteful. humillado, He lost everything. He was humiliated. le fue re mal. Things went terrible for him. Algunos creen que esas algarrobas que menciona, algarrobas, pastor, algarrobas. The pig pots. There. Thank you. Algunos creen Some que believe- habían dos tipos de algarrobas. So some people believe that there was two types of pig pods. Unas que era posible que los humanos la comieran, It was one that was sort of digestible for humans, pero de las que está hablando aquí, but from the ones that they're particularly talking about in this eran de uso passage, exclusivo para cerdos. it was exclusively for pigs' use. Pero este muchacho aún de eso deseaba comer. But this young boy, even that he was craving, he was desiring to eat that, Y nadie le daba. and nobody would Nadie le daba. give him the pig pods. Y estando allá en el fango de la desesperación, So being in that desperation, dice la Biblia que reaccionó. the Bible says that he Como awoke. que vivió otra vez It was like if he was alive again. y dijo, ¿qué hago aquí? And he was like, what am I doing here? Este no es mi lugar. This is not my place. Y yo no quiero ser extremo, And I don't want to be extreme, pero si sirve decirlo, but if it's helpful to mention this, si esto ayuda en algo, if this is helpful at all, no necesitamos estar en el hoyo. we don't need to be in the hole. No necesitamos estar en el fondo We don't need to be very in deep para reconocer que no es nuestro hole lugar. to recognize that that's just not our place. Dios te ha dado un lugar de honor. Because God has given you a place of honor. Dios te ha dado un nombre. Because God has given you a name. Tú eres un hijo, una hija de Dios. You are a son and you are a daughter of God. Y este hijo dice, este no es mi lugar. And so this son is like, this is not my place. Los empleados de mi papá viven mejor. Even my father's servants are living better than I am. Y como que empezó a ver las cosas más And claras so it seems like he just began to see things more clearly. y armó un discurso. And so he, wrote a speech. Yo también hice eso cuando me fui de la casa. And you know what? I can relate because I did the same thing when I left my house.
Pasé un mes Actually, it was like a month, estudiando las palabras que iba like a usar. really just studying the words that I was going to use. Y decía, no, si les digo esto, me And van I a salir was con esto. like, if I say this, this is going to be their Mejor response. voy a decirles esto. You know what? I'm just going to say this No, pero instead. esto no me conviene. But actually, this is not convenient for me. Y así me la pasé. And so that's how I spent my time. Y este muchacho elaboró un discurso. So here's this young man. He develops this speech. Y dijo, voy a ir con mi padre, And so he says, I'm going to go with my father. le voy a decir que he pecado, And I'm going to tell him that I have sinned. le voy a decir que no importa que ya no me llame su hijo, I'm going to tell him it's okay if you don't call me your son anymore. pero por lo menos que me trate como uno de sus jornaleros. But at least if you can treat me like one of your servants. Y él elaboró ese discurso. And so he developed this speech. Y dice la Biblia que regresó. And so the Bible says that he returned. Y aquí entra el protagonismo del padre. So here comes the role of the protagonist, the father. Aunque no fue a buscarlo, Even though he did not go out to look for his lost son, él estaba esperándolo. he was waiting for him. Yo no sé si los padres que están aquí I don't know if the parents here, tienen ese instinto if they have this instinct de decir, si mi hijo se va to say that if my son or daughter were ever to leave, o mi hija se va, o mi hija se ya va, lo tell. y voy a estar esperándolo porque va a regresar. I'm going to be waiting for them right here because I know they're going to return. No sé si alguien ha vivido esa experiencia, I don't know if anybody can relate or has ever lived that experience. en lo personal, como yo era el hijo pródigo, So personally, like I was the prodigal son, a mí no me estaban esperando. they were not waiting for me. Y no me estaban esperando nadie. Nobody was waiting for me. Pero yo tuve que ir a buscar. But I had to go out and seek. Pero ahí estaba el padre esperándolo. But there was that father waiting for his son. Y el hijo mayor andaba trabajando. And so the oldest son was working. Y cuando regresa, And so when he returns, escucha la fiesta. he listens to the celebration that's going on. Escucha el ruido. He listens to that sound. Dice, ¿qué pasa aquí? And he's like, what's happening here? Y llamó a uno de los criados He calls one of the o empleado. servants. Le dice, ¿y qué está pasando? And he's like, well, what's happening? Y le dice el empleado, The servant says, tu hermano regresó. your brother has returned. Este servidor era mero cizañudo. Alguien que pone An cizaña. instigator. We can say that maybe this servant was an instigator. Tu hermano regresó. Hey, your brother returned. ¿Y no sabes qué? And you know what? Tu papá Your father mandó a traer el becerro más gordo. has killed the fattened calf. Y lo mató y ha hecho fiesta. And he killed it and he's making this big celebration. Oh. Ahí se arruinó todo para el hijo mayor. Everything, was ruined for that oldest son. Y otra vez como el filósofo. And, as the philosopher says, Esto no está bien. this is not okay. Y estaba, no sé si decir enojado, pero porque no estaba enojado. Estaba, agréguelo todo lo que pueda de enojado. Like, I don't even think angry was the word. Like, it would be more. Just add on what you like. Y empezó a armar el discurso. And so now here comes the oldest son Y no quería entrar. developing his speech. Y no quería entrar. And he did not want to go in there. Para que vea la So you can magnitud de ese see. enojo. No quería entrar. So that you can see the magnitude of his anger, that he didn't even want to go in there. Y viene su papá. But here comes his father. Y le dice, hijo, entra. And his father's like, son, come in. Y dijo, no, And the son's like, no, no voy a entrar. I'm not going in there. Le dice, tu hermano
está vivo. He tells him, your brother is alive. Y hay un juego de palabras And ahí so there's this, exchange of words, muy interesantes. very interesting words. Le dice, el hijo mayor de una forma respetuosa tenía que haberle dicho, padre, So the eldest son should have stated these words in a very respectful manner. antes de decir otra cosa. Address him with the word father before saying anything else. Pero hizo a un lado eso y no le dijo padre. But he omitted that word and did not call him father. Y de un solo se fue y le dijo. And he just went for it. Y dice, yo He was like, nunca te he I defraudado. have never disappointed you. Él tenía que haberle dicho, padre, yo nunca te he defraudado. He needed to say, Father, I have never disappointed you. Pero en su enojo dice, But in his anger, a un lado decirle, padre, yo forget it nunca about te he the father. defraudado. He's like, I've never disappointed you. Yo me he portado bien. I have done what was right. Yo he hecho las cosas bien. I have done what was right. Y ni siquiera un cabrito has matado para And mí. you haven't even killed a goat for me. Y aquí hay otro juego de palabras. And here's another word exchange. Y le dice, pero tu hijo. And he says, but your son, Pero tu hijo. but your son, No dice mi hermano. he doesn't say my brother, Dice, tu hijo. your son. Tu hijo es un rebelde, un desobediente, He's a un derrochador. rebellious, he's wasteful, he's a rebel. Y tú haces fiesta. And here you are making a celebration. Estaba enojado. He was just very angry. Ahora, voy cerrando la Biblia. So I'm going to close the Bible. Este pasaje comienza con fariseos religiosos murmurando So this passage begins with Pharisees who are murmuring porque Jesús come con pecadores. because Jesus eats with the sinners. Y termina And it ends con el hijo mayor with the eldest son reclamando, enojado, calling out, angry, porque alguien viene arrepentido because somebody returns who has repented, y es puesto en un lugar de honor. and he is placed in a place of honor. ¿A qué me lleva esto? So what does this lead me to? Que también nos podemos a veces ver identificados con el hijo mayor That many times we can also identify ourselves with the eldest son y pensar que Dios es injusto con nosotros to then look at God and say or think that he's not being just with us, o le podemos reclamar al pastor. or that we can maybe chew out our pastor. Nosotros siempre estamos aquí. Hey, we're always here, pastor. Nosotros siempre le ayudamos. We always are helping you. Nosotros no faltamos. We never miss Y viene la church. hermana Modesta And here comes Mode. y la trata mejor que a nosotros. And you treat her better than us. La amo mucho, hermana, usted sabe. Sí. El hijo mayor tomó una actitud como los fariseos al principio. So the eldest son took on that same attitude of the Pharisees, like we saw this at the beginning of the passage. Y aquí hay otro juego de palabras. El padre le dice, So here's another word exchange. The father tells him, mientras él le estaba diciendo, tu hijo, when that oldest son was like, your son, el padre le dice, hijo mío, the father tells him, son, tú son siempre, of mine, tú siempre has estado conmigo. you have always been here with me. Todo lo que está aquí es tuyo. Everything that's here is yours. Si tú querías el becerro más gordo, If es you tuyo. wanted the fattened calf, it's yours. Si tú quieres hacer fiesta, If you want to make a celebration, podías haberla hecho. you could have done it. Pero tu actitud But your attitude, está mala. it's a really bad one. Este muchacho estaba perdido. This
young man was lost, y ahora ha sido encontrado. and now he is found. Estaba casi muerto, He was almost dead, pero ahora está vivo. but now he is alive. Entra. Come in. No te comportes como los fariseos que estaban murmurando que no era justo que yo comiera con los pecadores. Don't go murmuring like the Pharisees, saying that it wasn't just, it wasn't right that I would eat with the sinners. Dios está esperándonos. God is waiting for you all. Quizás no estemos en el extremo, Maybe we're not in this extreme case, pero hay cosas que Dios dice están para ti. but God, there are some things that God says, these things are here for you. Pero has perdido el rumbo. But you've lost your way. Te has quedado en una vida religiosa. You've stayed in this very religious way of living. Te has quedado en un estilo de vida que no te está llenando. You've stayed in this lifestyle that's just not fulfilling you. Y Dios dice, todo lo que tengo es para ti. But God's like, you know what? Everything that I have is for you. Mi paz, mi gozo, My peace, my joy, es para ti. it's for you. Tú decides a dónde estar. And you decide where you want to Tú be. decides qué hacer o qué no hacer. You decide what you want and what you do not want to do. Si quiere ir pasando, pastor, para que la Biblia dice, o Dios dice, God says, vengan a mí los que están trabajados y cargados. come to me, those who are weary and burdened, Yo los voy a hacer descansar. and I will give you rest. Tienes sed, Are you thirsty? ven a mí y bebe. Come to me and drink. Pero ven. But come. Yo creo que Dios no te va a ir a buscar, I don't think that God is going to go out and looking for you, pero sí te va a estar esperando con los brazos but he abiertos. will be waiting for you with open arms. No esperes estar en lo extremo de una situación. Don't wait for you to be in the worst case scenario Cuando los brazos de Dios están abiertos para ti. when God's arms are very open waiting for you. Y puedes volver de una situación And you can return from a situation a una vida abundante. to a abundant life. Amén. Dios les bendiga. Pónganse de pie. We're going to stand. Pasar el pastor, él tiene algo que hacer.
So this week I was watching the news. It's called Vice News, and they were focusing on the suffering of the children. No hay ningún aspecto positivo de cualquier guerra. And it's obvious that there's no positive aspect in case of a war. Pero esto es brutal. But it's brutal. Estaba en mi cama y I was honestamente laying- estaba llorando. I was laying on my bed and Um, I honestly was crying. y nosotros, si no hemos entendido eso, si ustedes quieren llenar esta iglesia, llénenla. And if we don't understand that, if you want to fill this church, fill it up. Pero esa no es mi meta. But that's not my goal. Sería bueno, It might be good, pero no sé, lo que importa es lo que estamos haciendo nosotros. but what matters is what we are doing. Y hemos comenzado a hacer algo, un poquito. And we have begun to do 15 niños en El Salvador. something small, 30, Beginning perdón, with 15 30 niños en El Salvador beginning with 30 children from El Salvador que queremos ayudar. that we would like to help. Si van a la iglesia o no van a la iglesia, esa no es mi preocupación. If they go to church, that's not my worries. Y cuando vaya a El Salvador, primero Dios, But when I go to El Salvador, le voy a decir a la God hermana willing, Roxana, quiero que entienda esto. then I would like you to understand this. Gracias por los programas de la iglesia. Thank you for the programs of the church. Pero esa no es mi preocupación. But that's not my worries. Y esa no debe ser su preocupación. And that shouldn't be your worry. Nuestra preocupación es ayudar a 30 niños en El Salvador. Our worry is supposed to be to help those 30 children from El Salvador. ¿Y qué cree? Queremos hacer eso en Guatemala también. And what do you think? We want to do the same thing in Guatemala. ¿Me escuchó? Did you hear Yeah, me? yeah. Pero queremos que esto se afirme y queremos constancia y permanencia. ¿Ok? But we want this to be firm and we want consistency Ujú. and Hace permanency. tiempo fuimos con Mauricio a Tijuana Not too long ago, we went with Mauricio to TJ. y ustedes ven a Mauricio, bien tough, bien And you might look rudo, at Mauricio all tough, pero tiene un corazón muy bueno. but he has a noble heart. Y le dije, Mauricio, ¿hacemos algo? Y me dijo, sí. And then I told Mauricio, Mauricio, do we do something? Y And he said, yes. De hecho, yo me acuerdo que me miró como, As a matter of fact, he looked at me like, "Hey, ¿qué te pasa? ¿Qué what's piensas wrong que voy with a decir you? que no?" Why do you think I'm going to say no? Pero regresé a la iglesia But then I came back to y church escuché unas voces and then I started hearing voices. y me dijeron, ¿por qué no hacemos algo por los que viven aquí? And why don't we also do something for the children that live here? Y ya, bueno, And then, yeah, tuve que regresar, pero no me di cuenta que esa voz venía de otro lado. I No, no. had to go back and I just noticed that that voice was Y coming no from estoy diciendo, somewhere else. no estoy diciendo que es del diablo, no. And I'm not saying that this is from the devil. Simplemente que están siendo influenciados por otra fuente de información. I Pero, think it's just ok. it's just they're just getting influenced by other sources. Pero me entienden, cuando ustedes estuvieron trabajando con los homeless, But you understand me, when you were working with the homeless, ustedes estaban brillando. you were shining. Y nunca me he sentido tan orgulloso de ustedes. And I have never felt so proud of you. Hoy en día, And now today, pero cuando los veía trabajando con but then ellos, when I saw you working with them, cuando vi a Rachel when I saw Rachel estableciendo esta comunión con esta mujer establishing en la this calle, communion with this woman in the streets, es un chiste, no. but it's a joke. Yeah. Pero, ok, sucedió la pandemia, ok. So Ahora, the pandemic happened. ¿me puedes poner el Benji number 2? El 4 before last, el slide. Allí. Ok, la iglesia de Nazareno tiene ministerios de compasión. Es una forma en que usted puede ayudar. So the Church of the Nazarene has the compassion ministries. Ok, It's a way of worshiping. usted y yo lo tenemos que hacer. Now we gotta do this. Ok, no sé si me entiende. No, I don't understand. No I don't lo know quiero if you manipular, no understand me. quiero simplemente poner imágenes, porque no está bien. ¿no? I do not want to manipulate you. Pero I don't want to put images. Hace años le puse la imagen de un niño sirio que se ahogó, But tratando then- de emigrar, de entrar a Europa. Then a long time ago, I put you a picture of a child An from infant. Syria, an infant Yeah. from Syria that Y- had drowned, Y yo no pude dormir, mi esposa sí puede dormir, pero yo no pude dormir por semanas porque and I couldn't sleep yo during nomás 4 weeks. pensé, ¿cómo es posible que haya personas que cierren su corazón a una situación así, a tanta necesidad? And I couldn't sleep because I couldn't believe that Okay. how come some people have to close their hearts like Ahora that. usted agarre $5, $20, lo que usted tenga, vaya a esa dirección, ncm.org. So whatever you have, $1, $5,
just go to this address, NCM, NCM, Nazarene Compassionate Ministries, Nazarene Compassion Ministry .org. .org. ¿Ok? Y lo que están haciendo es tratar de unirse con otras organizaciones que quieren ayudar. So they're trying to gather together with other organizations Okay. to help. Por favor, Now, please help. Yo tengo que dar, yo voy a dar. Now, I have to give Ahora, and por I will favor, give. But ahora, please give. la otra cosa, ¿qué tan bien están las finanzas de la iglesia? Now, another thing, how well are the finances in the No, church? I'm asking you. We're doing well. Okay? Yes. Are we okay? Yes, we are. Yeah. Yes. Yeah. So, We are in good stand. algunos de ustedes deben levantar la mano y decir, ¿y por qué la iglesia no da? But then many of you might, well, someone of you might want to raise your hand and ask, well, why doesn't the church give? Honestamente, cada vez que yo vengo el fin de mes, ustedes me dan, aquí está para su vivienda, para su casa. Well, at the end of the month, you guys give me my Pero allowance. si ustedes se dan cuenta, este pastor está gordo, necesita ayunar But you've seen me, I'm fat and I need to fast. Yeah. Médicos Sin Fronteras está tratando de ayudar a esta gente. So Doctors Without Borders are trying to help these people. Y necesitan recursos. And they need resources, Pero no pueden entrar fácilmente. but they cannot go in that easily. Así es que necesitan su dólar. So now they need your dollar. Pero escuche esto. But listen to this. Necesitan que usted ore. But they need you to donate. Okay. Después de estar toda mi vida en la iglesia, After being my whole life at church, no sé exactamente cómo funciona la oración. I do not know how prayer works. La última vez que dije eso, una ancianita dijo, Pastor, yo le enseño a orar. The last time I said that, there was this elderly woman that said, "Oh, Pastor, I can show you how to pray." Yeah. Okay. And then Usted tiene que orar por estas criaturas, now you have to pray for these children, pero métale ganas. but then just put all your effort. Y hay una cosa que les he prohibido a ustedes que hagan. And there has been something that I have prohibited No you to digan, do. Señor, Oh Lord, cámbiale el corazón a Vladimir change Putin. the heart of Vladimir. No. ¿Ha leído usted la Biblia alguna vez? ¿Ha escuchado la historia del Éxodo? Have you read the story of Exodus? ¿Ha escuchado usted a este faraón que se Have you heard resistió? about this, the Pharaoh, how he resisted? Y Dios dijo, And then God said, voy a hacer que su corazón se endurezca, I'm going to make his heart hard. porque le voy a enseñar Because I'm going to teach him que Él no es Dios. that he is not God. ¿Ok? Cuando alguien pone, So when someone resists, when someone puts la mano sobre los niños, their hands over the children, alguien que dio su vida tratando de ayudar a judíos, someone that gave their life trying to save Jews, dijo, han puesto they have put el dedo en la llaga de Dios. their finger on God's heart, Open open wound. wound. Y usted tiene que orar con pasión. Now you have to pray with passion. No me venga con, cámbiale su corazón. Don't come with me saying, oh, change his heart. ¿Han ustedes escuchado o leído el salmo, Have you heard or listened or read el canto de the- Miriam the Exodus or the song of Miriam en el Éxodo? in the Exodus? Have you? Yes, I have read it about the open sea. Eso es como, qué bueno, porque los egipcios How great it is because if Egyptians se acabaron. they're Esos done. caballos, no they're las done, vamos a their volver a ver. horses, we're not going to see them Ay, again. eso no es para niños. That's not for children. ¿Han escuchado ustedes cuando los salmos de Have alabanza you heard the Psalms de María? about Mary, the Mary song? El salmo de acción de gracias de la mamá de Juan el Bautista. The song of the mom of John the Baptist. Es Dios, tú has derrumbado a los poderosos. God, you have destroyed the powerful. ¿Han escuchado la acción de gracias de Ana, la mamá de Samuel? Have you heard the thanks song of Anna? Hannah. Es la mamá de Samuel. The, Yeah, I'm sorry. Samuel's mom. Tú le das al que no tienes You give to those that don't have, y le quitas al que and then tienes. you take away from those Ese that es Dios. don't Ese have. es el que está del lado del débil y del vulnerable. That's God, the one that is for the weak and Así the es de que vulnerable. no se duerma en la iglesia. So do not fall asleep at church. Oh,
No, eso no era lo que iba a decir. No, that's No not se what I was trying equivoque. to say. Dios está del lado del vulnerable. Entonces, God is on the side of the vulnerable. vamos a orar por estos niños. Let's pray for the children, Pero no me venga con But cámbiale su corazón. but don't come to me saying, "Oh, Oh, change his O heart," como mi amigo dice, tócale su corazón. or like No. my friend says, "Touch their heart." Mm. ¿Se puede orar con enojo? Can we pray when we are upset? Oh, yeah. Yes. ¿Han leído los salmos? Have you read the Psalms? Dales conforme se merecen. Give them according to what they deserve. Bien. Bien. Vamos a orar. Pray. Si usted puede dar $1 You can donate $1, o 100, 100. Dios le bendiga. May God bless you. Tenemos que dar. But we Tenemos que dar. just have to donate. and give. nsm.org. Ellos, el dinero va íntegramente a ellos. Obviamente, ellos tienen iglesias en Ucrania. A So propósito, they have churches in la iglesia del Ukraine. Nazareno tiene iglesias en Ucrania. The Church of the Nazarene Y has entonces churches usan in esas Ukraine. iglesias para They- hacer llegar el dinero. They use these churches to fund to get the money Ok. to the people that need it. No es como 50 centavos nada más llegan de cada $1. No. It's not like 50 cents are just getting No. there. Y luego se conectan con otras organizaciones que pueden ayudar. They connect with other organizations that can help us well. ¿Ok? Y esto es lo que hacemos. And this is what we do. Qué bueno que hay 30 niños en El Salvador. I'm glad that there's 30 children in El Salvador. Pero ahora son millones en Ucrania. But now there's Ok. millions in Ukraine. Con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. With Amén. God's help, we're Amén. going Ok, to do vamos a orar. this. Ahora sí, póngase de Okay, pie. so Póngase de raised pie. up and Ok. let's pray. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu gracia nos invita una y otra vez a venir a ti. Y gracias por hermano Morris. No queremos ser como el hijo mayor. No queremos estar perdidos en la iglesia. Pero al mismo tiempo, Dios, ayúdanos a salir de este hoyo donde estamos y somos como el hijo mayor. Si estamos evaluando nuestra cercanía o lejanía a ti de acuerdo a lo que hacemos, Dios, tú estás cerca de nosotros. Y ayúdanos a ver este aspecto de tu gracia que nos invita a vivir, a regocijarnos cuando vemos tu gracia en acción, rescatando vidas, salvándonos a nosotros y salvando a otros, Dios. Ahora, Dios, vamos a enfocarnos. Sí, oramos por aquellos que no están aquí, por Guillermo, por José, por Darlene. Sana a Darlene, restáurala, Dios. Ayúdala a su familia, ayuda a Sean, ayuda a su esposo, Dios, que se me acaba de olvidar su nombre, Lauren, Dios, ayúdalos. Pero ellos son nuestra responsabilidad, Dios. Y ayúdanos a no fallarles. Ayuda a los que no han venido a la iglesia. Señor, ten compasión de Mode y gracias que está aquí hoy. Gracias. Pero en estos días oramos por esa cantidad inimaginable de vidas perdidas en este lugar, en Ucrania, Dios. Y oramos por estos niños que están sufriendo y la brutalidad y la barbaridad de la guerra que destruye vidas, que acaba con vidas inocentes. Y si hay alguien que se duele, se compadece, eres tú, Dios. Tú, Dios, para nosotros representas compasión, representas amor, representas derribar barreras que nos dividen, que nos separan. Tú representas en Cristo Jesús, tú te haces humano como nosotros, pero una humanidad que nos invita a regocijarnos del bienestar de otros. Cuando nosotros escuchamos que hay carencia, que hay escasez, instintivamente tratamos de proteger lo que queremos es nuestro, pero tu gracia es suficiente para todos. En tu reino no hay escasez. En tu reino no hay barreras que mantienen a unos fuera y a otros adentro. En tu reino la mesa se hace cada vez más grande y hay más que suficiente. Dios, en nuestra humilde posición, ¿cómo podemos ayudar a estos niños? ¿Cómo podemos demostrar la bondad de Dios a tan larga distancia? Te pido que sostengas las manos y les des fortaleza a los voluntarios que están trabajando arduamente, a esos cristianos, no cristianos, ateos, Dios, esas personas que están extendiendo una mano de ayuda.
Hay cosas que yo no puedo hacer, que nosotros no podemos hacer, pero oramos Dios, haz justicia en ese lugar. Tú eres padre del huérfano, tú socorres a la viuda, tú tomas de una forma muy personal cuando alguien abusa, cuando alguien es injusto. Dios imparte justicia. Dios, tú eres todopoderoso. Dios, tú eres el creador del universo. Nuestras vidas dependen de ti. No es ningún poder político, no es ninguna nación, no son ideologías. Eres tú, nuestra vida depende de ti y te imploramos que intervengas en esta situación y rescates estas vidas inocentes. Dios, abre puertas, permite que estos voluntarios, estos doctores, estas enfermeras, estos especialistas médicos puedan entrar y puedan salvar vidas, Dios. Dios, esta es una oportunidad para practicar nuestro inclusivismo, para ponerle fin al racismo, al nacionalismo, para practicar esta hospitalidad generosa que encontramos en ti, Jesús. Ayúdanos a hacer a un lado nuestros prejuicios. Ayúdanos a practicar tu gracia a diestra y siniestra. Tú eres como el sembrador que sale y esparces la semilla por todos lados, sobre piedras, sobre espinos, junto al camino y en tierra fértil, sí, Señor, pero así de generoso eres tú. Ayúdanos a ser así, ayúdanos a imitarte. Y Dios, gracias por estos hermanos, gracias porque Dios, mi dólar no hace ninguna diferencia por sí solo, pero si lo juntamos con millones de otros creyentes alrededor del mundo, si nuestras oraciones se unen al clamor de millones de personas, tú vas a hacer diferencia. Tú vas a intervenir. Tu nombre es Jesús. Tú salvas, tú sanas, tú restauras. Tú prometes un reino en el cual la paz va a durar por toda la eternidad. Salva a estos niños. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que haces. Bendícenos en esta semana. Abre puertas, Dios. Tal vez nuestros presupuestos están tan apretados. Hemos pasado por una pandemia. Sin embargo, Dios, de en medio de situaciones difíciles, nosotros aprendemos a compartir. Así es que Dios, danos oportunidades esta semana de practicar y de compartir tu gracia. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Despídenos en paz y con nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. God bless you. We're dismissed. Miércoles a las 7. We'll see you on Bible study on Wednesday.